Pues buenos días de nuevo. Comenzamos con la última de las ponencias de la sesión de mañana. A quien quiero presentaros, que yo creo que todo el mundo conoce. Para mí es un auténtico placer y un auténtico orgullo presentarlos a Javier Sánchez Palencia, profesora con honor del CSIC, y quien para mí, insisto en esto de para mí, es la persona que más y mejor ha estudiado todo lo relacionado no solo con las médulas, sino con la historia antes de las médulas y la historia durante las médulas. Insisto en el agradecimiento, se lo he hecho personalmente y lo hago ahora públicamente por su disposición y su facilidad para estar hoy aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Así que sin más os dejo con Javier Sánchez Palencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer mucho a los organizadores, tanto a la Asociación de Guías del Bierzo, como en particular a mi amigo Alejandro, al que conozco desde hace mucho tiempo ya, y a la UNED por haberme invitado a este acto. Como ven ahí, efectivamente ha dicho él, yo ya soy jubilado. Lo de profesor honores no se crean que es ningún título en especial, sino que es como llaman a los profesores eméritos del consejo, sin más. No tiene mayor secreto la cosa. Y yo voy a hacer, efectivamente, voy a presentar la zona arqueológica de las médulas y su red hidráulica, pero no lo hago en mi nombre. Lo hago en nombre de todo un equipo, particularmente los que han colaborado más estrechamente conmigo para hacer materialmente este PowerPoint. Han sido Almudena, como ven ahí, Almudena Orejas y Bryce Currás, pero en último término, los que hemos hecho la última fase, luego me referiré a los antecedentes de nuestra investigación en las médulas, hemos sido un equipo de más de 20 investigadores distribuidos por las diversas universidades del país, todos ellos especialistas en su materia, y la mitad prácticamente de los investigadores eran de otros centros de investigación, y la mitad, 10 también, éramos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero sin embargo, nuestra travesía por la ZAM, por la zona arqueológica de las médulas, digamos, podemos marcarla en tres fases. En primer lugar, nosotros empezamos a trabajar en el año 1977, cuando todavía no había ni siquiera un cuarto de baño en Corporales. Teníamos que bajarnos a lavar al río Eria, en el Castro y la Corona de Corporales, que ven ahí, que hicimos fundamentalmente bajo la dirección de María Dolores Fernández Pose, que era mi pareja, desgraciadamente ya fallecida, y yo mismo. Un segundo paso de nuestra investigación en las médulas se realiza a partir de 1988 y hasta 2001 con el proyecto de la zona arqueológica de las médulas e incluso la redacción de un plan director que imagino que estará en algún cajón de Valladolid metido. Y un último paso es desde el año 2004 hasta la actualidad, en el cual a través de diversos convenios con entidades autonómicas, con entidades nacionales y fundamentalmente con el mantenimiento siempre, a lo largo de todas las fases, de los proyectos competitivos de I+D del Ministerio, pues hemos seguido desarrollando esta labor. Ya en 1992 nos encargaron conjuntamente, entonces se llevaban bastante bien, la Junta y el entonces ICRBC, que es el actual IPCE, Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura, nos encargaron eso que ven ahí. La zona arqueológica de las médulas, estudio de viabilidad para su conversión en parque arqueológico. Eso fue en 1992, antes de la Declaración de Patrimonio Mundial, 5 años antes. Fruto de ese estudio fue ya una señalización de dos grandes zonas en las médulas. La zona 1, no había ninguna prioridad entre las zonas, simplemente se diferenciaban a escala geográfica. La zona 1 y la zona 2.
La zona 1 comprendía no solamente los 3 municipios que en la actualidad están inmersos en la declaración como BIC y Patrimonio Mundial de las Médulas, sino una parte también de los municipios de Rubiá y Carballeda. ¿La ven ahí? Había una parte que era de Galicia, que enseguida fue descartada por razones estrictamente administrativas. Pero geohistóricamente esa zona es zona de las Médulas, la parte vertiente hacia la cuenca del Biossil. Y ahí encontrarían nuestros anteriores, los que me han precedido el uso de la palabra, encontrarían las labores de Amezua y de otra serie de sitios relativamente importantes, aunque ahora están totalmente transformadas, hasta donde pueden llegar algunos de los canales que han señalado en el nacimiento del Cabrera. Hasta ahí llegan con seguridad, por lo menos, aparte de a otras explotaciones de la cuenca del propio río Cabrera en la margen izquierda. Bien, lo que pasa es que está muy alterado toda esa zona. Señalábamos la zona 2 y la zona 2 implicaba al resto de municipios prácticamente de la Cabrera, Encinedo, Truchas, Castrillo de Cabrera y Benuza. Todos ellos estaban incluidos, e incluso evidentemente estaba incluida la parte de Pirananza del Bierzo y la parte de Ponferrada, que coge toda la cuenca del río Oza o Valdueza. En ella establecimos 12 itinerarios en 1992, 12 itinerarios con 48 puntos de información. Ya digo que esto puede estar perfectamente durmiendo el sueño de los justos en algún despacho, en alguna mesa, en algún cajón. Y en último término también, gracias a ese estudio ya, a esa primera fase de estudio, lo que establecemos fue un modelo muy claro de lo que era la ocupación de toda la zona arqueológica de las Médulas, desde evidentemente la cuenca de Leria hasta las propias Médulas. Establecimos un modelo, un patrón de ocupación prerromano, que fue la corona de Corporales. Ahí la ven cuando estaba todavía en excavación, en un vuelo aéreo hecho conjuntamente con la FAMED, con las fuerzas aerotransportadas del Ejército de Tierra, y del Castro de Corporales para época romana. Estos 2 asentamientos fueron excavados hasta el año 83 y ahora mismo están cubiertos, pero sería relativamente muy fácil ponerlos nuevamente en valor. Bien, pero las Médulas sobre todo destaca, y aquí les estoy enseñando una fotografía que hice yo desde un vuelo regular a 10.000 metros de altura, Santiago-Madrid. Ya ven que bien se ve ahí, que nítidamente se ven las Médulas. Las Médulas destacan pues como una clara seña, una huella de un paisaje cultural en su entorno, dominando todo su entorno. Las Médulas se ven especialmente bien lo que es la propia explotación. Más enmascaradas dentro del terreno están otra serie de estructuras mineras, como son los estériles, o como son los depósitos posromanos, incluido el lago de Carucedo, que se han generado a raíz de la propia explotación. Todo eso hace que las Médulas sea sin duda alguna, total y absoluta, pues seguramente el paisaje cultural más evidente y más claro como huella de un proceso histórico del mundo antiguo. Ese paisaje se debe a 1.200 hectáreas transformadas, unas 542 por la remoción de tierra, otro tanto, un poquito más incluso, porque el material que es extraído y que se deposita se esponja. Voy a acercarme el agua porque me da un poquito de... No pasa nada, faltaría más. Decía que el material se esponja y las colas de lavado ocupan más extensión que la propia zona extraída, y después otra zona muy importante de más de 100 hectáreas, que son el lago de Carucedo y los depósitos posromanos. Los depósitos de la zona subieron tanta altura en época posromana como alcanzaron los estériles de la mina, es decir, 40 metros. De ahí que las patatas de Cipriano, como digo yo siempre, que están aquí, que cultiva aquí Cipriano, sean unas patatas sensacionales, porque no necesitan ni siquiera riego. Pero eso es la parte de la cola del lago de Carucedo que ahora se ha sedimentado.
Bien, seguimos. Esto hizo, sin duda alguna, este hecho de que fuese el paisaje cultural con una huella de un proceso histórico más evidente del mundo antiguo, el que contribuyó muy notablemente a que en 1997 se declarase Patrimonio Mundial. Fueron los argumentos fundamentales que esgrimimos María Dolores Fernández Pose y yo, acompañados por Jesús del Val como técnico arqueólogo y por el correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo nombre ahora mismo se me ha ido, Miranda, se llamaba apellido, no me acuerdo. Bueno, algo. Lo que expusimos a la comisión de la UNESCO que vino a ver por qué proponíamos las médulas como patrimonio mundial. Bien, pero, como digo, una cosa fundamental, no hay historia, una cosa fundamental es que no hay historia sin gente. La historia siempre tiene que ir acompañada de gente. La historia la hacemos las comunidades que poblamos la superficie terrestre. Y entonces, efectivamente, como he dicho antes, una cosa que ya quedó definida en esa primera fase fue la situación de la corona y el caso de Corporales y su modelo de dos sociedades totalmente distintas. La primera, la prerromana, una sociedad autosuficiente que prácticamente vive de los recursos de la zona, no me voy a entender en ello, y la romana, una sociedad que ya está totalmente jerarquizada. Lo mismo que vimos en Corporales, hemos podido seguir viendo en la excavación y los trabajos que a lo largo de mucho tiempo hemos realizado en las médulas. Ahí tienen el Castellín de San Juan de Paluezas y el Castro de Morrenés como dos ejemplos clarísimos de la ocupación prerromana de la zona. En ese momento, en época prerromana, hasta la conquista que se cierra oficialmente el año 19 a.C. por parte de Augusto, con el cierre del templo de Jano en Roma, que es el que marca el final, el que ya el imperio está pacificado. No era para tanto, pero bueno, lo cerraron. Bien, pues en esa época prerromana, las comunidades prerromanas solo, y los castros solo explotaban el oro de los ríos del noroeste, como dice claramente Estrabón, mediante el bateo de los glaciares fluviales y para una producción fundamentalmente artesanal, de piezas, pues como ven ese torquesay, de piezas de adorno, de ornato personal. ¿Qué ocurre? Que con la conquista y al final de la pacificación de España, se imponen los intereses de Roma, sobre todo en el noroeste de la península. Y el noroeste, digamos, empieza a ser provincializado, formado como parte, provincias, tres provincias, como saben, en el Imperio Romano. De eso se vanagloria el propio Augusto en su Res Gestae, que ven ahí, diciendo que pacificó todas las provincias y todo el imperio y llevó los límites hasta las Hispanias y el océano. En ese momento también se produce por primera vez prácticamente en la historia del imperio, digamos, una consideración sistemática, no digo que por primera vez se aprecien los recursos que tiene el imperio, pero sí se hace una recapitulación, una reconsideración sistemática de todos los recursos, y es lo que plasma Dion Casio en este famoso pasaje de su historia romana, en el cual dice que como Mecenas, de donde viene el nombre de mecenatio, Mecenas, el amigo de Augusto, le dice al propio Augusto que te recomiendo que hagas un inventario de todos los bienes que tiene el imperio, y en especial de las minas, o cualquier otra fuente y todos aquellos por los que un Estado subsiste de la mejor manera. Vemos que en ese momento es cuando todas las riquezas auríferas que ven que formaban parte del imperio entran bajo Augusto, entran a ser explotadas de una forma muy clara y muy evidente. No es que antes no hubiesen en parte sido explotadas. Por ejemplo, las minas de la Besa, en las cuales hemos investigado también nosotros, son prácticamente todas de época republicana porque Augusto hizo un edicto en el cual no se podía explotar los recursos mineros en la península ibérica. Digo, en la península itálica, perdón. Y se podían explotar en el resto del imperio. Bien. ¿Eso quiere decir? Que el oro
es entonces cuando se convierte en un metal estratégico para el imperio. ¿Por qué? Porque se regula de una forma definitiva el poder del oro como moneda de cambio para el resto del sistema monetario romano. Es el que marca las equivalencias. Y ese oro, evidentemente, ahí tienen las equivalencias, no voy a entrar en ellas ahora, ese oro tiene que ser acuñado. Porque además ese oro es el que lleva la efigie del emperador y el que da prestigio al propio imperio y al ejercicio del mismo. Bien, ahí entra en juego de una forma también sistemática ya, no es que antes no se conociesen, se conocían pero no se explotaban tan sistemáticamente, entra en juego todo el oro del noroeste, como dice Plinio, de Asturias, Galicia y Lusitania, para sostener en gran medida la acuñación de áureos, que permanece estable en su peso prácticamente a lo largo de todos los 2 primeros siglos del imperio. Después, con la crisis del siglo III, va a caer esa equivalencia y eso ya significa todo un cambio, una serie de transformaciones que son los que marcan el paso del Alto Imperio Romano, siglos I y II, al Bajo Imperio Romano, siglos III y IV. Bien, ¿cuánto produjo las médulas? En el noroeste hispano se explotaron más de 800 minas de oro, de las cuales en la actualidad prácticamente solo ha habido en ejercicio la de Jazz, una pequeña explotación en Portugal, y en la actualidad lo que están explotando, que ya son escombreras, en la zona de Vegega. Pero no hay más minas en la actualidad. ¿Por qué no? Que están el oro de Australia, de Sudáfrica, de Alaska, del propio norte de Brasil, de un montón de sitios que no eran conocidos en aquel momento y que son mucho más ricos mineralmente hablando. Esa es la razón por la cual después finales del siglo II, comienzos del siglo III, no se vuelve a explotar prácticamente el oro del noroeste de una forma sistemática como se hizo en época romana. ¿Cuál es el volumen de tierra removida en las propias médulas? En torno a unos 93 millones de metros cúbicos, el doble de toneladas aproximadamente, un poquito más. ¿En qué periodo? Desde unos 160, 190 años, ahí tenemos nuestras dudas, desde aproximadamente el 30-40 después de Cristo hasta finales del siglo II o comienzos del siglo III. ¿Cuál es la ley media? Y esto no lo digo yo, lo dicen los geólogos que han investigado en la zona, tipo Herey, tipo Eray, tipo Luis Carlos Pérez, y que han hecho la muestra a la zona. La ley media es de 50 miligramos metro cúbico. La ley media del todo uno de las médulas. En algunas zonas puntualmente de las médulas puede haber hasta 3 gramos metro cúbico, pero son zonas muy puntuales. ¿Cuál es la producción estimada total? Unos 4.677 kilogramos. Para no pillarnos los dedos, entre 4.500 y 5.000 kilogramos de oro, que no es ni siquiera lo que dice que todo el noroeste está produciendo en época de Plinio. Plinio dice que todo el noroeste produce más de 6.000 kilos de oro. Las médulas no es el yacimiento más rico de la península ibérica. Son mucho más ricas, por ejemplo, la Valduerna, la Valderia, un montón de zonas son más ricas que... A ver, pero hemos de pensar que los romanos no están planteándose una estrategia de explotación como lo haríamos en la actualidad. Gastos, beneficios. Se están planteando una explotación del oro por parte del Estado y con una mano de obra totalmente libre, no esclavizada, pero que está pagando tributo en forma de operae, en forma de trabajo. No tiene por qué plantearse una rentabilidad estricta como hoy la entendemos, sino que tiene que sacar el oro de donde pueda. Bien. Evidentemente, la organización del noroeste y de Asturias, en ese nuevo marco provincial,
exige una reordenación que hace que se impongan las quivitates, es decir, digamos que una quivitas, para no tardar mucho tiempo, sería, por ejemplo, Interamnium flavium o Belvidum flavium cacabelos y todo su entorno, pero todo el territorio, la quivita no solamente el núcleo, es todo el territorio en torno a ella. En este marco provincial, las quivitates, digamos, adquieren una jerarquización y una diferenciación funcional que no tenían en época romana. En época prerromana. En época prerromana prácticamente cada asentamiento, cada castro, producía el 99% de los que necesitaba. Eso lo sabemos por excavaciones arqueológicas, no me lo estoy inventando. Mientras que en época romana hay una diferenciación funcional de los asentamientos, que es la que pueden reflejar en este plano, aunque no me da tiempo a extenderme en ello, y que son lo que hemos visto, hemos comprobado en las metros, en yacimientos como las Pedreiras, como el asentamiento de Chaves de Mourán, como el asentamiento metalúrgico de Orellana, como el asentamiento de la Corona de Lleres, por ejemplo. Hay más que hemos sondeado. Bien. Esa nueva organización del territorio, a su vez, lo que hace es imponer un nuevo marco administrativo a todo el noroeste. Y un buen testimonio de ese nuevo marco administrativo es el Edicto del Bierzo, el Edicto de Augusto del Bierzo, que le llamamos del Bierzo porque en realidad, desafortunadamente, su hallazgo no fue lo suficientemente claro y todavía hay dudas exactamente de dónde se encontró. Ese edicto, que es esa tabla que ven ahí, que está depositada en el Museo de León, y que nos dice cómo Augusto recompensa a una comunidad del pueblo de los Susarros, al Castellum Paemiobrigense, por haber sido fiel a los romanos, mientras que otros eran desistentes, mientras que otros se sublevaban durante las guerras de conquista del noroeste. Es del año 15 a.C., es el primer documento epigráfico del noroeste de la península ibérica y nos está dando fe del final, en cierta medida, de esas guerras de conquista. Ahí todavía no se había dividido las provincias, no se había dividido totalmente en 3 provincias de España y aparece una provincia especial que es la provincia transduriana, que después dejó de existir. No me voy a extender en ello porque si no nos enredaríamos demasiado. Seguimos. Bien, ¿cuál es la importancia que tienen las médulas dentro de esa nueva explotación del terreno que impone Roma? Pues evidentemente la importancia es que es el principal yacimiento y el más espectacular de todos los conocidos, no solamente de la península ibérica, sino del mundo antiguo. Con un total de 32 canales de abastecimiento, ya lo ven ahí enumerados los principales, que recorren 800 kilómetros, es la red hidráulica más importante del imperio, más importante, más larga que la de Roma. Los canales de abastecimiento de Roma son 500 kilómetros nada más, aunque es cierto que no podemos hacer una comparación directa porque un acueducto romano, los acueductos que abastecían en Roma, son unas obras mucho más elaboradas, mucho más finas, si ustedes quieren, que lo que es un acueducto, un canal romano. De hecho, Plinio jamás llama a los canales mineros acueductos. Y evidentemente Plinio sabe perfectamente. Plinio murió de curiosidad en la erupción del Vesubio, para los que no lo sepan, porque mandaba la flota del Miseno y se acercó demasiado a los efluvios que venían del Vesubio, y el pobre hombre, que estaba ya talludito, era mayocete, pues le vino, como dice, como nos cuenta su sobrino Plinio el Joven. El pobre hombre se murió por las emanaciones sulfurosas del Vesubio. Pues Plinio, en ese momento, nos cuenta un poco cuáles son las virtudes de esos canales y no los llama nunca acueductos, los llama canales corrugi o incluso flúmenes, ya como corrientes de agua. Pero jamás nos dice acueductos. ¿Por qué? Porque son totalmente distintos. ¿El canal más largo cuál es? Es el canal C24, que llega hasta el arroyo que viene del lago de La Baña y que mide 154 kilómetros exactamente.
Es el más largo de todos los que hemos podido localizar hasta ahora. Bien, ¿cómo hemos estudiado esos canales? Esos canales hemos estudiado de diversas formas. Les voy a enseñar cómo hemos estudiado nosotros esos canales desde hace 30 años hasta la actualidad, aunque de forma más intensiva en los últimos 3 o 4 años, por encargo de la propia Junta de Castilla y León. El estudio secuencial de la fotografía aérea es fundamental. Aquí vemos una imagen de uno de los canales y ahí ven cómo la anterior es en el estado prácticamente actual, así que es el vuelo el más reciente de los que se pueden tener acceso del Instituto Geográfico Nacional. Esto puede ser de comienzos de los años 2000 y este es el vuelo americano. Si se fijan, en realidad el más preciso es el vuelo americano. ¿Eso por qué es? Porque, bueno, el vuelo americano a su vez está hecho en unas condiciones en las cuales, evidentemente, el terreno en el año 56 está mucho más pasado por el hombre que en la actualidad, vamos, sin duda alguna. Seguimos. ¿Qué más hacemos? ¿Para qué es también importante estudiar el estudio secuencial de la fotografía aérea? Porque hay algunas zonas, como esta que vemos ahí en Villarino, Truchas, es Villarino, está en la cuenca del río Cabrera, pero pertenece a Truchas. Ese canal, el canal C24, que es el más largo, como he dicho, lo ven ahí, en la actualidad se ve así. Es decir, cubierto con una hermosa pizarrera. Les pongo este ejemplo, no porque esto sea lo normal. Esto no es lo normal. Casi las pizarreras, aunque han tenido impacto en los canales, no las han cubierto en todos sus tramos, ni mucho menos. Hay 2 o 3 puntos conflictivos en los cuales realmente han tenido un mayor efecto, pero nada más. Simplemente les digo que es fundamental la fotografía aérea para a veces un poco saltar por encima de lo que es la topografía actual del terreno. Bien, ¿qué más hacemos? Pues hacemos un estudio de las imágenes LIDAR. Las imágenes LIDAR, que son obtenidas mediante impulsos que se mandan al terreno mediante los nuevos sistemas, como se hacen ahora toda la cartografía en todo el mundo. Y de una forma automática se extienden. Ahí ven la imagen LIDAR sin tratar del sector número 1 de las médulas, encima del pueblo de Cancedo, y ahí ven lo mismo tratado. Como ven, es el Océano Pacífico sin islas, la diferencia. Se puede definir perfectamente todas las estructuras, todos los sectores que han sido explotados. Bien. ¿De qué más nos sirve? Pues, por ejemplo, para los canales es fundamental. Para los canales, el tratamiento, ahora mismo se puede hacer diversos tipos de tratamientos, de múltiples formas y de múltiples maneras. Esto no lo he hecho yo personalmente, lo ha hecho todo nuestro equipo. Y hemos hecho diversos tratamientos de diversos tipos, no voy a detener en ellos, en los cuales los canales aparecen pues, más marcados. Esto es una zona, en la zona está entre Pompriego y Castellame, ¿lo ven ahí? De ahí ya se pueden obtener una cartografía impresionante, una cartografía que puede llegar a ser pues, de lo que sea el píxel del fotograma correspondiente. En este caso nosotros hemos trabajado fundamentalmente a lo largo de todo el Cabrera y a lo largo de todo la Valdueza, hemos trabajado fundamentalmente con cartografía de una distancia de 2 metros, pero cuando ha sido preciso hemos trabajado con cartografía de menos de medio metro, con lo cual podemos tener una imagen cartográfica muy precisa del recorrido de los canales. Y al final, pues definimos esos canales, ahí los ven, de los cuales no todos son apreciables. Solo un 42% de todos los canales que hemos estudiado nosotros, solo un 42% es claramente visible por cualquier técnica, ya sea visible directamente sobre el terreno, ya sea visible en fotografía aérea, tratada de los más de 10 vuelos que hemos examinado. Solamente el 42%, el 42% hemos conseguido que sea visible y el 58% no es visible, pero es fácilmente reconstruible, no sin problemas. No sin problemas. Hay algunas zonas donde tenemos graves problemas para reconstruir exactamente el tratado.
¿Eh? Bien, a su vez con trabajos de campo. Ahí nos ven a Pedro y a mí mirando en el canal de abastecimiento de Tejero Largo, ahí en las médulas, y ahí nos ven en la zona de corporales, pues viendo en las últimas campañas que hicimos. O sea, no, el hacer el estudio de la fotografía no nos quita de tener que hacer un trabajo sobre el terreno lo más detallado posible. Evidentemente nunca puede hacerse todo lo detallado que uno quisiese, porque el tiempo pues, se agota, ¿qué vamos a hacer? Bien, ¿qué más hemos contado además de eso? Con eso además hemos contado con el apoyo por parte de Carlos Pérez Collazo, del Colegio Universitario de la Defensa de Marín, vinculado a la Universidad de Vigo, de la Escuela de Marín, de los marinos, que es un experto en escaneado con LIDAR terrestre y nos ha hecho unos levantamientos de todas las galerías con un error inferior a 3 milímetros. Todas las galerías subterráneas que evidentemente no podemos ver en fotografía aérea. Hemos hecho el levantamiento de las principales galerías conocidas en el entorno de las médulas. Y también, perdón, se me olvidaba, y también de los canales de evacuación, tipo el canal de evacuación conocido como la Palombeira, el que sale desde el que va a evacuar el material desde la zona más occidental de las médulas hacia Salas de la Ribera, ¿no? Bueno. ¿Qué más hemos hecho? Además de eso, hemos hecho unos sondeos arqueológicos en la red hidráulica de las médulas. Esos sondeos arqueológicos, como ven ahí, consisten en una limpieza muy superficial de tramos muy concretos, muy exhaustiva, pero muy superficial, sin mover prácticamente tierra, y después en un sondeo dentro de estructuras mineras, ya sean depósitos de agua, ya sean canales. ¿Qué obtenemos con ellos? Obtenemos unos datos muy importantes de carbono 14 que nos datan los canales. Tenemos más de 30 dataciones de canales de las médulas y un análisis paleoambiental, que como verán a continuación es muy importante y nos da una información riquísima, fundamental. Y al final hacemos un muestreo, un estudio micromorfológico y mineralógico que ha llevado a cabo fundamentalmente nuestro colega de la Universidad de Jaén, o esto del Alzheimer, un colega de la Universidad de Jaén que ahora mismo se me ha ido el nombre. Bueno, no pasa nada. Bien. Los sondeos arqueológicos han consistido en lo que ven ahí, 10 sondeos en la red de canales y 5 sondeos en los depósitos, que cubren prácticamente toda la red. No hemos hecho en todos los canales, porque por supuesto, con 10 sondeos de canales y 5 sondeos de depósitos, no cubres toda la red, evidentemente. Pero sí es un muestreo que empieza a ser relativamente grande y que ya digo que nos ha servido para obtener 30 fechas de carbono 14 de la red de canales, solamente de la red de canales y depósitos. Bien, ahí vienen estos. Ahí ven lo que ocurre y qué pasa cuando sondeamos. Cuando sondeamos, se encuentran rocas y tierras que pueden haberse deslizado hacia la caja del canal con el paso del tiempo, pero se encuentra algo más que eso. Se encuentran también evidencias históricas de primer orden. Por eso es muy serio cuando se limpia un canal tener en cuenta que hay que obtener este tipo de información. Porque si se limpia, ya no se puede volver a obtener. Nos hemos cepillado los niveles estratigráficos. Y no es entonces una labor sistemática, sino que es una labor un poco, pues, deficiente. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, vamos a coger un ejemplo y le vamos a decir qué es lo que hemos obtenido, qué es la información que hemos obtenido de esos planes. Vamos a coger el ejemplo del canal C26, que es el más bajo de los que nace en el río Eria, en Truchas, el más bajo del primer trasvase de la historia de España. Río Eria, cuenca del río Duero, las médulas, cuenca del río Sil. En el canal C26, que nace en el río Eria, como digo, ahí se ve claramente la estratigrafía que tiene. Vamos a ver qué pasa en esas muestras, las más bajas. Ven cómo hay un sedimento. El más fino de abajo, el negro, el más oscuro, es el que tiene más contenido orgánico.
Eso es fundamental para poder obtener unas dataciones. Porque las dataciones de carbono 14 se obtienen a partir del contenido orgánico de los niveles estratigráficos que tratamos los arqueólogos. Bien, ese primer nivel se dató en el 51 a.C. a 84 después de Cristo en un grado de validez con 2 sigmas. Evidente que la calibración 2 sigmas es la máxima calibración que puede tener una fecha de carbono 14, de una confidencialidad del 91%. Evidentemente, como ven, es bastante margen, pero cuando uno 51 a.C., 84 después de Cristo. Pero cuando uno une todas las fechas, empieza a poder precisar ya. Yo espero que esta publicación, lo que les estoy contando, está ya mandado a publicar con toda la cartografía de todos los canales, de los 32, de todos los canales que hemos investigado, a una escala muy definida, muy clara, marcando claramente lo que se conserva y lo que no podemos conservar, lo que no hemos conservado y hemos tenido que reconstruir mediante puntos. En esta publicación que vamos a mandar verán toda la serie de muestreos que hemos hecho de una forma extensa y verán todas esas calibraciones con fidelidad y podrán obtener cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado. El siguiente, como ven ahí, entonces decía, el canal que está entre el barrio de Pedrosa y el núcleo fundamental de Corporales, ahí hemos obtenido esa fijación para los niveles más bajos y para los niveles que están inmediatamente encima del 43 a.C. al 120 después de Cristo, con una fidelidad del 95,4%. Bien, vamos a ver qué nos cuentan el contenido de esos depósitos que hay que estudiar y que son tan importantes o más que cualquier dato de una excavación arqueológica en un yacimiento. Ahí lo tienen. Análisis polímicos. ¿Qué es lo que vemos en esos análisis polímicos? Pues en las 2 muestras que hemos dicho, las de más abajo, las que están datadas, lo que vemos en primer lugar es que la relación entre polen arbóreo, arbustivo y de herbáceas es la que ven. Es decir, hay una deforestación. Es un paisaje deforestado. No todo, ya saben que hay muchos que decían que los romanos antes de hacer los canales quemaron todo el monte. No. Si queman todo el monte, aumenta la capacidad erosiva una barbaridad. Hacen quemas puntuales. Y eso sí que está documentado. Una deforestación relativamente fuerte, ahí ven que el polen arbóreo es muy bajo en comparación con el arbustivo. ¿Qué más vemos? Pues que las especies más o menos de plantas caducifolias son muy bajas. Ahí ven el abedul, ahí ven el avellano, el corinus, y ahí ven también el quercus caducifolio, la encina, que tiene unos niveles muy bajos de representación. Sin embargo, lo que tienen más representación son una serie de plantas claramente marcadores de la presencia humana, como son este tipo de ya veis lo que es esto, la jara, el brezo, y joder, no me sale ahora lo que pincha, hombre, el tojo, es que no me salía el nombre, y el toso, que dicen aquí en la zona, y el toso, que son arbustos relacionados incluso con la presencia humana, y sobre todo lo que ven es que aparecen unos marcadores muy claros de la presencia de la antropización del medio, como son las acteráceas, que son estas de aquí, que son, para entendernos, las margaritas, la familia de las margaritas en toda su extensión, el plantago o llantén, aquí se conoce más como llantén, y la urtica o ortiga, que son indicadores de antropización. Bien. Vamos a ver qué pasa en los niveles superiores. Estos no los hemos datado porque son claramente postromanos. Están ya rellenos. No hace falta datarlos. Pueden entenderse incluso hasta la actualidad. ¿Ahí qué pasa? Ahí pasa lo siguiente. Ahí vemos cómo crece claramente el polen arbóreo frente al arbustivo, un montón, y
las especies que antes hemos dicho que son muy escasas, las caducifolias que antes hemos dicho, aumentan y aparecen de repente, de una forma muy marcada, el pino, que antes prácticamente era inexistente, y aparece el castaño, cómo no, introducido algún tipo en época romana. Eso es lo que obtenemos de esos niveles. Esto también es patrimonio mundial. Esto nos está dando una información riquísima sobre cómo ha evolucionado y cuál ha sido el impacto de la minería que representa las médulas aquí y en todo el imperio. Porque las médulas es el ejemplo más claro en todo el imperio. Esto también es patrimonio mundial. Y quiero que quede muy claro. Esto no se puede limpiar así como así. Hay que investigarlo. No se puede eliminar, porque si se elimina se ha perdido la información. Bien, seguimos. ¿Qué más nos informa? Nos informa las excavaciones que hemos realizado y las limpiezas que hemos realizado de cuál es el nivel de agua que llevan los canales. Y que antes ha criticado, sin mencionarnos, Roberto Matías, respecto a nuestros cálculos. Nuestros cálculos siguen siendo los mismos. En todos los sondeos que hemos realizado, lo que encontramos es una lámina de agua media de 5 a 10 centímetros, nada de 40 y 60 centímetros. Arqueológicamente demostrado. 5 a 10 centímetros. Esa lámina de agua es capaz de llenar la red hidráulica de las médulas. Porque claro, lo que no hemos hablado antes es de los depósitos. Al parecer los depósitos no existen. Vamos a hablar de ellos ahora. Pues sí, el depósito de 22 de las Pedrices, que ubica 3.000 metros cúbicos, se llenaría entre medio y un día, con esa capacidad hídrica. Según el cálculo hecho por nuestros colaboradores de la Universidad de Vigo, Leandro Lejano, especialista en mecánica de rocas, y Elena Martín, especialista en mecánica de fluidos. No lo he hecho yo. Acuérdense lo que he dicho al principio. 20 investigadores detrás de esta investigación. No es personal. En absoluto. Yo he tenido el honor de coordinarlos en buena medida. Dentro de lo que se deja. Bien. Y el depósito de la Horta, que ubica algo más de 10.000 metros cúbicos, se llenaría en un día y 3/4 o 3 días y medio. Uno de los más grandes de las médulas. Suficiente y de sobra para abastecer todas las labores mineras, sin duda alguna. Sobran días del tiempo que estuvieron trabajando. Sobran. Bien. Esto ya lo dijimos efectivamente cuando hicimos la primera publicación en el año 2000, de nuestro trabajo en las médulas, donde salía prácticamente lo mismo, como en el depósito de pena escribida había esa lámina de agua. Ahí lo ven ya. Sin embargo, Roberto Matías, en 2022, en la recuperación del canal C28, o para él en su numeración el CN2, según el proyecto, dice que esta es la lámina de agua que transportaban los canales. Bien, pues yo lo siento mucho, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo y que eso no es patrimonio mundial. Eso es una invención. Eso es falso. No hay ningún documento arqueológico que diga que eso era así y que había un canal o unos senderos de seguimiento o una vía de mantenimiento del canal. ¿Por dónde iban en los canales de 5 a 10 centímetros los operarios, los trabajadores en las minas? ¿Por dónde iban? Por el canal. Te pones un fuego y vas andando por el canal. ¿Para qué vas a hacer ningún camino? Si puedes ir andando por el canal, o si te quieres mojar los pies, por el propio canal. O sea, lleva una pendiente media, que hemos medido los 32 canales, del 0,23% de todos los canales, de forma que no lleva una corriente fuerte. Bien. Pero la red hidráulica de las médulas no son solamente los canales. De nada sirven los canales si no son regulados, como dice Plinio en este párrafo que ven ahí. Plinio dice claramente cómo, además
labor importante, incluso más importante que la de la minería, que es trazar los canales, también ad capita dejectus, literalmente, junto a la cima del volcán, en los frentes de explotación, se hacen unos depósitos de agua, de los cuales él da unas medidas. ¿Por qué? Porque son las medidas de un depósito que él dio. Porque es muy posible que él o su informante directo, no cabe la menor duda de que Plinio o estuvo en las médulas o mandó a un informante muy directo o un atlátide que le informó fehacientemente de lo que estaba pasándose en las médulas y en otras minas del noroeste, pues le dice que cómo se hacen los depósitos. Y esos depósitos son fundamentales. Si uno no tiene depósitos, ¿de qué le sirven los canales? Tiene que controlar el flujo del agua para arrojarlo y deshacer el conglomerado. Bien. ¿Cuántos depósitos hay en las médulas? 39 depósitos de distribución y explotación. Ahí lo ven los del sector 1 y 2 de las médulas, los que hay. Y ahí ven los del sector 3 de las médulas. Todos los canales conocidos. Se nos puede haber pasado, nadie se equivoca, todo el mundo se puede equivocar, se nos puede haber pasado por alto alguno. No voy a decir que sea una cosa que no. Puede ser que nos hayamos confundido en alguno, pero en general son 39 depósitos de agua y distribución y explotación, la mayoría de explotación. La mayoría se conservan sobre los frentes de explotación. Eso es fundamental, el estudio de esos depósitos. Por eso, nosotros, con la colaboración de nuestros amigos Marcos Martínez Segura y Pedro Martínez Pagán de la Universidad Politécnica de Cartagena, expertos en sondeos geofísicos en zonas arqueológicas, hicimos unos sondeos geofísicos en esos depósitos y obtuvimos su ubicación de forma muy precisa. Una vez conocido la ubicación de 2 o 3 depósitos, después uno puede, a través de los datos indirectos que tiene, ir un poco calculando todos los demás. De forma que hemos hecho en el libro que se va a publicar, esperamos este año, ya está entregado prácticamente a la imprenta, toda la extensión de los depósitos de agua y su ubicación. Ahí ven cómo hicimos en el depósito de las Petices. El actual mirador de las Petices está en un maravilloso depósito. Ahí lo ven. Está un maravilloso que estuvimos excavando e investigando. Ahí ven, la capacidad es de 2.982 metros cúbicos, con un margen de error muy pequeño, del 5% no más, que son 3 millones de litros, que es el equivalente a lo que necesita una población de 60 personas durante un año. La población de las médulas, de las propias médulas, sin turistas, claro, la población actual de las médulas se podía abastecer con el depósito de las Petices durante un año. Y tengan en cuenta que ese depósito de las Petices se llena con los canales de las médulas en medio día o un día. Depende del cálculo que hagamos, el margen que tengamos en el cálculo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. ¿Qué más nos informan los depósitos de agua? Nos informan de cómo se han depositado los materiales en ellos. Y no es lo mismo la forma en que se depositan los materiales en un depósito empleado para una explotación selectiva mediante surcos convergentes, hecha en plan fino, como las de, por ejemplo, las de la Frisia, que una explotación que es a la que corresponde el perfil que ven aquí, que es el perfil del depósito de Chaos da Cruz, que tiene 4 metros de potencia de relleno y 2 fases clarísimas de utilización. Y no es lo mismo que el depósito de la Horta, el que está arriba del todo, en el mirador de Orellán, que tienen que tenerlo limpio, como una patena, porque se emplea para la ruina montium, que es un procedimiento de explotación romano dentro de la Rubiae. No es un depósito romano, es un procedimiento de explotación clarísimo. La ruina montium, el derrumbe de los montes. El derrumbe de los montes, como dice Plinio, para hacer eso necesitan un agua permanente en gran cantidad. Y no pueden dejar que se rellene el fondo del depósito. Y lo van limpiando. Y el relleno de época romana es mínimo. Son prácticamente 20 centímetros durante casi
un siglo, digo un siglo, sí, bueno, un siglo prácticamente de utilización de la horta como mínimo. Hemos datado por carbono 14 ambos depósitos y sabemos que Chaos de Chaos da Cruz, que está en la parte de abajo de las médulas y que quedó en desuso en las últimas fases, llega hasta mediados del siglo II después de Cristo y, sin embargo, el yacimiento el depósito de la horta llega hasta finales del siglo II, comienzos del siglo III después de Cristo, lo cual es coincidente con la evolución de las labores. Bien, ¿qué más hemos hecho? Nuestro amigo Mario Gutiérrez, de la Universidad de Jaén, ahora ya me sale el nombre, porque está escrito ahí, nuestro querido amigo Mario Gutiérrez, que es especialista en micromorfología de estratigrafía arqueológica, un especialista en eso, de la Universidad de Jaén, pues nos ha hecho unas láminas delgadas de esa especie de pasteles que habían al principio, que habíamos sacado en los depósitos, y nos ha analizado y nos ha explicado efectivamente, nos ha ayudado a entender cómo en un depósito como Chaos da Cruz se deposita el material de una forma y en el otro se deposita de otra forma. Y no voy a entrar en ello porque me llevaría mucho tiempo y además quien lo tiene que hacer es Mario Gutiérrez, que es el especialista y no yo. Seguimos. ¿Qué más hemos visto en la red hidráulica? Algo que prácticamente estará desconocido, los valgones. Los valgones reciben el nombre de ovalgón, que es el canal excavado en anchura y profundidad suficiente en el entorno, como ven, del Prapias, junto al mirador de Orellán, para llevar el agua a más de 50 metros de desnivel, en un espacio muy reducido. ¿Qué es lo que hacen? Anchear el canal y hacerlo más profundo para que el agua no se le vaya. Esos son los valgones. Eso tiene su precedente muy claro en las minas de la Besa, donde hicieron valgones en las morrenas glaciares de la explotación de la Besa en el norte de Italia para llevar el agua a diversos depósitos de la explotación. Esto que vemos aquí no es la primera vez que se hace aquí. Es ya una evolución de la tecnología conocida por los romanos y bien documentado en la Besa, en Italia, en el norte de Italia, en época republicana. Bien, pues los valgones son fundamentales y los hay desde las primeras fases, de las fases que están encima del pueblo de Caruceo, hasta las últimas. Y lo que hacen es evitar que el agua se desborde cuando tiene que recorrer una pendiente muy pronunciada a lo largo de poco espacio de terreno. Bien, ahí ven los valgones, claramente. Solo hay un depósito, el D36 y otro, el principal, el D39, que es el de la horta. Lo demás no son depósitos, son canales valgones, que el nombre se lo hemos dado, le he dicho, porque es la forma en que lo hemos bautizado a este, que se llama Ovalgón, el Valle Grande de Valgón, y así le hemos puesto nosotros ese nombre. Eso se ven en 200.000 minas del noroeste de la península ibérica, en la de Itosa, en un montón de sitios. Bien. ¿Qué más está relacionado con la red hidráulica de las médulas? La evacuación de los estériles. Es casi más importante la red hidráulica para evacuar el estéril que para la propia explotación. Porque, como dice Plinio, dice que así la tierra fluye y se desliza hacia el mar y el monte derrumbado se diluye. Y por esta causa, fíjense qué bonito, y por esta causa España ya ha arrojado tierras a lo lejos en el mar. Y dice, lo que en el tipo anterior, el aurum talupin, el oro explotado en primario, en roca, se retira con inmenso trabajo, en este es evacuado por el agua. Plinio sabía perfectamente de la importancia que tenía para la evacuación del material la red hidráulica. Bien. Evidentemente, no podemos conservar, no se conservan, ojalá, las agogae, los canales de lavado utilizados por los romanos para depositar el oro, pero sí se conservan los canales de evacuación que están a continuación de las agogae. Ahí lo ven. Estamos viendo la Llagua de Lleres, que es uno de los sitios donde mejor se conserva esto.
¿Cuántos canales de evacuación hay principales? Hay 10 canales de evacuación principales en el sector 1, ahí lo ven. En el sector 2 de la Frisga y Vallealonga hay un total de 14 canales de evacuación principales. Cuando digo principales quiero decir que pequeñitos hay algunos más, pero solo contamos los que realmente hacen de colectores principales. Mientras que en el sector 3 hay 145 canales de evacuación. Hemos diferenciado mediante el estudio de la fotografía aérea. 145 que se van superponiendo, como es lógico. Hay una zona, la zona de Chaos da Cruz y la zona de Chaos de Maseiros, que prácticamente son canales de evacuación. No se ve la superficie explotada. Se la cargaron los propios romanos al tener que evacuar todo el material de las últimas fases, que son las que donde mueven más tierra. Bien, tan importante era la evacuación que en el caso de la Palombeira lo que hacen es un túnel porque el ángulo recto que formaba el arroyo de la Balouta se colapsó, se rellenó y quedó inútil para evacuar. Y tuvieron que hacer una salida más recta a través del túnel de la Palombeira que se hizo expresamente solo y exclusivamente para evacuar los materiales. Este tipo de túneles, por ejemplo, en las minas de California, en los Malakoff Digging de Greengrass, hay un montón de canales hechos solamente para evacuar. Ahí ven la entrada hundida a la Palombeira y cómo la cola de lavado de la Palombeira de Carrascáis, que llega hasta Salas, no viene de ningún lado, solo puede venir del túnel de la Palombeira, porque encima no hay ninguna labor que vierta sobre ella directamente. Así de importante era la evacuación del material y la importancia del agua en la evacuación del material. El túnel de la Palombeira actual lo que vemos es lo que ven aquí en esta imagen, hecha de una época relativamente reciente, parece que en 2023, si no me equivoco. Ven el túnel original en la parte de arriba excavado por los romanos y la erosión subsiguiente, porque está hecho entre calizas y pizarras en una zona de contacto muy ferruginosa. Por eso el túnel de la Palombeira a veces se ha confundido, la gente de la zona lo sabe, con una mina de hierro. No es una mina de hierro, es un túnel de evacuación de materiales, como los hay también en los Cáscaros en otras zonas del noroeste de la península ibérica. Bien. ¿Qué más sabemos gracias a estos estériles evacuadores de la mina? Pues mediante geofísicas como las realizadas en Chaos de Mourán, y esto lo realizamos ya a finales del siglo pasado, mediante geofísicas, mediante sondeos geofísicos y mediante lo que se conserva, ahí ven la acumulación de estériles excavada por el arroyo del Balao, que viene desde el lago de Carucedo. Ahí ven los estériles de época romana, cómo se conservan, sabemos la altura que tenían. Si eso lo ubicamos adecuadamente, que tampoco es muy difícil, obtenemos cuál es el volumen de tierra removida. Por eso les he dicho al principio que sabemos aproximadamente, con un margen de error de un 5%, cuál es el volumen de tierra de material removido, porque lo que hacemos es esta tierra que está evacuada, que está ya acumulada y depositada en las colas de lavado, está esponjada y la convertimos mediante, calculando con la ayuda de nuestros geólogos, en este caso quien lo hizo fue Luis Carlos Pérez, que en paz descanse, calculamos cuánta tierra ha ido, como decía Plinio, hasta el mar, porque la tierra de las médulas pudo llegar hasta el océano Atlántico, el fragmento más. O sea que Plinio no exageraba, llega hasta el mar, la tierra de las médulas. Calculamos cuál es el volumen de los materiales gruesos, las murias que quedan dentro, y hacemos una reconstrucción, y por eso podemos calcular más o menos, con una cierta precisión, cuál es el volumen de tierra removida en las médulas. Ahí lo ven, ahí ven las secciones hechas en las mesas. Bien, esto también es patrimonio mundial. Hubo una iniciativa no hace mucho que pretendía en Chaos de Maseiros montar unas viviendas sociales. Y no lo estoy diciendo en broma. La hubo. Y hacer un jardín acuático. La hubo. Evidentemente no prosperó. Bien. Pues si tenemos ya lo que es el vaciado minero, ahí lo ven en naranja, tenemos los canales, tenemos los depósitos
Sin los depósitos, el flujo de agua no se controla. Es como si no se hubiesen parado los canales. Tenemos los estériles acumulados. Tenemos diferenciados, para no confundirnos, los depósitos post-romanos, los que forman las suertes, por ejemplo, en Borrenes. Diferenciamos los sectores explotados, diferenciamos los canales de evacuación, podemos hacer una reconstrucción relativamente precisa de las diversas fases por las que pasó la minería en las médulas. En el sector 1 son, digamos, 6 grandes fases. En el sector 2 son, en cada uno de los sectores 2.1 y 2.2, 7 grandes fases. Y en el sector 3, el más importante, son 28 fases de explotación. Ese fue el recorrido, con esos colorines que ven ahí, que tuvo la minería romana en las médulas, en nuestra opinión. Bien, si a eso le unimos las fechas de carbono 14, pues podemos hacer una reconstrucción bastante precisa de cómo evolucionó la minería en las médulas. Y esto es lo que van a ver en la publicación que saquemos, espero, este año, con una claridad meridiana. Bien, pero a su vez también podemos hacer una diferenciación por fases. ¿Cómo fue la evolución global de las médulas? ¿Qué canales intervinieron? ¿Qué depósitos intervinieron? ¿Qué depósitos, yacimiento aurífero se movió en cada momento? Y ahí ven, evidentemente hay una primera fase que se va repitiendo a lo largo de toda la evolución de la explotación de las médulas, que es la fase de prospección, la obtención del aurum segulum y del aurum talutium, que es el lavado a la batea para ver cuán ricos son los yacimientos. Esa es una primera fase, pero después de esa bien podemos distinguir 3 grandes fases de explotación. Esta sería la primera, la que acabo de poner y me he pasado, ahí lo ven, en la cual intervienen hasta el canal ya el C18 y el C21 y el C21 quizás de los que vienen por la vertiente meridional y hasta el C19 de los que vienen por la septentrional. La segunda fase, ahí lo ven, todavía están explotando. En la primera fase es una explotación selectiva, mediante series de surcos convergentes, fundamentalmente, porque están explotando los yacimientos, la parte más rica del yacimiento. Aquí ya empiezan a explotar de forma extensiva, con zanjas canales, ahí lo ven, y la final, que es ya la de la ruina Montium, cuando derrumban todo el monte, como dice Plinio, y lo echan abajo, y porque tienen que explotar las zonas más ricas que cada vez se les están quedando más abajo, porque están encontrándose cada vez más recubrimiento de material estéril. Bien, y la última fase, el abandono. El abandono que hace que se forme el lago de Carucedo, primero con su cola, y después se va configurando como es en la actualidad, y se rellenan los depósitos, se rellenan los canales y se reforesta toda la zona, como hemos visto en el análisis que les he enseñado antes del canal de corporales. Bien, a partir de aquí, y estoy acabando, nosotros le ofrecimos, como resultado del proyecto último que hemos realizado, y a petición de la propia Consejería de Cultura de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, hicimos una delimitación, porque era uno de los objetivos fundamentales de ese proyecto desarrollado entre finales de 1921 y mediados de 1923. Entregamos el informe en junio de 2023, perdón, 2023, perdón. Hicimos una delimitación porque es una de las cosas que quería, que delimitásemos cuál sería todo, que volviésemos a los principios, a eso que les he enseñado al principio que hicimos en 1992. Bueno, pues hicimos lo mismo que hicimos en 1992, digamos, con mejores medios, claro está, con muchos mejores medios. Porque el tiempo avanza, que es una barbaridad, que es una bestialidad, que dice la Zarzuela. Los tiempos avanzan afortunadamente y cada vez disponemos de más medios para poder investigar este tipo de cosas. Y entonces, ahora ya comprenden 9 municipios la delimitación, la propuesta que hicimos de delimitación de la zona arqueológica de las médulas y su red hidráulica como BIC, como bien de interés cultural primero. Son 9 municipios con 49.593 hectáreas,
La delimitación de 1997 eran 3 municipios con algo más de 2.000 hectáreas y la de 2007, la hecha en 2007, que no se mandó a Patrimonio Mundial, pero que está publicada en el BOCIL, agrupaba a 3 municipios con solo algo más de 3.000 metros cuadrados, hectáreas, perdón. Bien, ¿y para qué más sirvió ese trabajo? Que recopila prácticamente 4 décadas de investigación, para definir unas posibles zonas de interés. Ojo, cuando nos hicieron el encargo, en el año 21, llegamos a un pacto con el director general de Patrimonio de entonces, Gumersindo Bueno, que implicaba el hacer el estudio y una discusión con todos los ayuntamientos implicados de lo que ese estudio generaba. Por eso ahí ven unas propuestas de zonas de mayor interés hechas mediante cuadrícula, no definidas de una forma clara. Están hechas mediante cuadrícula de forma más o menos ambigua porque no nos pidieron que definiésemos expresamente lo que se podría intervenir, sino que nos dijeron que propusiésemos grandes zonas. Y propusimos esas zonas que ven ahí. Tuvimos un total de 6 zonas en función del interés de la red hidráulica y de los asentamientos vinculados a la misma. No hay historias ingenuas. La población es fundamental. Tenemos que saber cómo vivían esa gente. Bueno, y definimos estas zonas. En primer lugar, la zona principal, el núcleo fundamental, que no tiene ninguna duda y que agrupa un poco todo, que es la zona que está declarada bien de interés cultural con claridad y es patrimonio mundial. Una segunda zona, que era la zona de Pombriego, donde se conserva muy bien y donde se conserva uno de los epígrafes. Una de las cosas que hemos hecho es analizar mediante escaneo, no me da tiempo a ponerles todo, mediante escaneo todos los epígrafes con una claridad, escaneo terrestre, todas las epígrafes que quedan ya quedan estupendos, pero no me da tiempo a poner a detenerme en ello. Bien, el primer núcleo es ese, el segundo es el núcleo de Pombriego-Castroquilame, que agrupa el canal C1 y 2 asentamientos castreños muy importantes, uno en Pombriego y otro en Castroquilame. El tercero es Valdefrancos, Villanueva de la Valdueza, que agrupa una zona donde se conservan muy bien los canales C8 y C28 y tiene el asentamiento de La Corona, un asentamiento castreño relativamente bien conservado. El cuarto es Llamas de Cabrera, que tiene los canales C18, C24, las labores romanas de Llamas de Cabrera y un asentamiento castreño, el Castro de Caracastrillo o Castro de Llamas, también muy interesante, que está atravesado en parte por un canal. El quinto, la quinta zona que dijimos que tendría que ser tratada de forma relevante sería la de Peñalba, Santiago, Montes de Valdueza, con los canales C8 y C28, más un asentamiento, el Castro Rupiano, también muy interesante. Y el sexto, la de Corporales, Saceda, Nogar, que agruparía los castros bien conocidos, porque los llamamos nosotros, de Corporales, el Castro y la Corona de Corporales, más el Castro de Saceda, más el Castro de Nogar, más un conjunto, sin duda aquí es donde se concentran más canales, un conjunto de canales que son los últimos canales de la red hidráulica de la Admin. Esto se mandó a la Junta de Castilla y León el 31 de junio del año 2023, hace más de un año. En teoría, el pacto con Gumersindo Bueno era reunir a todos los ayuntamientos, juntos o separados, o como decidiesen ellos, y discutir, precisar e incluso ver si merecía la pena hacer otras zonas. Es decir, este no es un documento cerrado, es una propuesta clara y manifiesta. Y tal sentido tiene. Y así se va a publicar en la memoria, también se va a publicar en la memoria que vamos a presentar en breve. Bien, y a modo de conclusión, ¿cuáles, desde nuestro punto de vista, los valores patrimoniales de la zona arqueológica de las Médulas y de su red hidráulica? En primer lugar, es un sistema que es tanto singular como representativo, no lo olviden, representativo de la tecnología hidráulica romana. No se puede considerar las Médulas como un caso exclusivo.
Ese ejemplo de las 800 minas que hay en el noroeste de la península ibérica, en España y en Portugal, como de las minas de Dalaucotti, de las minas de la Besa, de las minas de Rosia Montana, de todas las minas del sur de Viena, del Nórico, de un montón de tecnología en su momento. Por eso se declararon las médulas Patrimonio Mundial, porque representan una parte muy importante del patrimonio mundial y que evidentemente representan la capacidad del imperio para controlar y gestionar amplios territorios, con sus recursos y con sus habitantes. No hay historia sin gente. También es un ejemplo como sistema en esencia de las relaciones entre los distintos elementos que hace que no sea una suma de ellos. Es decir, los canales, los depósitos, las labores, los poblados forman un paisaje cultural, lo que se ha definido en toda tierra de garbanzo. En inglés, cultural landscape. En el francés, paysage culturel. Un paisaje cultural íntegro, auténtico y continuo. No hace falta inventarse nuevos términos. Espacio cultural, espacio... Por favor, ya está inventado. Paisaje cultural, si está consagrado a escala universal. Hay una declaración de la UNESCO sobre el paisaje, admitida y firmada por España. Tercero, la red hidráulica minera es una evidencia de cómo el trabajo transforma el paisaje, convirtiéndolo en una auténtica creación cultural viva. Porque la topografía de las médulas transformada por los romanos marcaron la historia de la zona hasta la actualidad. Si estamos aquí ahora, es gracias a los romanos. Bien. Tercero, que la red hidráulica es una pieza esencial de la autenticidad de las médulas. Ya lo dijimos en 1992 cuando propusimos hacer dos zonas. La zona 1 y la zona 2. Evidentemente ya he dicho que ese papel estará en algún despacho durmiendo el juicio de los santos. Y que no se trata de un paisaje fosilizado hace 2000 años, ya que le han convertido a lo largo del tiempo en un paisaje rural realmente vivo, que ha condicionado su vida en ellos. Sí, claro que sí. Los carriles son los carriles porque eran canales, pero antes fueron canales que carriles. La delimitación propuesta tiene a su vez en cuenta igualmente un punto esencial en la integridad y percepción del paisaje. Los aspectos visuales que contribuyan a conservar esa coherencia geohistórica, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, es decir, sería una barbaridad coger y decir, no, como por la cima de los montes Aquilianos no pasan los canales, pues vamos a poner una central eólica. Proponemos que no se toque para nada y por supuesto que tampoco se haga ninguna presa en el río Cabrera, como estaba propuesto hacer. ¿Vale? Bien. Y más o menos esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Javier, como representante del equipo, que sé que también hay una parte por aquí presente, así que muchísimas gracias. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas para quien quiera participar. Aquí al fondo, aquí segunda fila. Aquí, segunda fila. Bueno, yo voy a preguntarle, porque he visto algo que han hecho sondeos de la cuestión de margen el C32. El C32 está en la zona de Congo de Mercado y quería saber si han hecho algún tipo de investigación en esta zona. En el C32 lo hemos investigado, pero yo creo que hemos hecho un sondeo. Sí, creo que sí, me parece que ponía ahí
hecho sondeo desde el primero. Sí, espera un momento. Es que el Alzheimer me ataca ya. Sí, un momento, espérate. Espérate, ¿cómo pasó al principio aquí? Me llamó la atención por lo que he visto. Sí, pero espérate. A ver, si me deja pasar. Sí, vamos a la situación de los sondeos. Sí, no llego enseguida, sí. Dándole aquí rápidamente se llega a los sondeos en un PIB Plus. El C32. Ah, sí, el C32 sí, lo excavamos casi junto, perdón, es que me he despistado. Lo excavamos justo, casi en el pontón. Casi sabe dónde estaba el pontón antiguamente. Claro. Junto al pontón, bueno, que desgraciadamente no sé quién movió el pontón, que era una pena. Es una pena que hubiese movido ese pontón que estaba ahí como un paso impresionante y que yo atravesé en muchos momentos cuando no existía la carretera, pues junto al pontón en el C32 estaba él. ¿Y qué es lo que me preguntaba? Sí. Si han investigado el transcurso de ese canal ahí cerquita. Sí, claro. Lo encontramos. El problema es que el canal C32 tiene un tramo muy malo de conservación, que es a partir del sondeo ese que ve marcado ahí, que está junto casi a 200 metros del pontón, está el sondeo que hicimos. A partir de ahí, el canal C32, cuando pasa por la zona de cultivos y pastos de lo que fue antiguamente Pedrosa y que tenía antiguamente Pedrosa y Corporales, se pierden mucho. No tiene un trazado muy claro. Vuelve a aparecer ya con claridad encima entre Corporales y Saceda. Vale, lo que más me interesa oír de este canal es saber la pendiente brusca que tiene en un momento que va hacia la carretera y la atraviesa. ¿Hacia qué carretera? Hacia la del Pontón, dice Corporales. No, ahí tiene una pendiente muy suave, ahí tiene una pendiente. No lo sé. Bueno, no sé. Bueno, no sé qué. Ahí tiene una pendiente muy pequeña. El canal Sí. llega un momento que tiene a la izquierda hacia la carretera una bajada terrible. Como si No, ya sé lo que dice. No, pero eso es un reaprovechamiento posterior del canal para hacerlo carril. Ya sé lo que dice. No, ese es el canal. Continúa. ¿El qué? Es el canal hacia abajo. Sí, pero eso no es el canal. Ya sé. Lo que digo es que está reaprovechado. Ya seguimos. Queremos saber qué pasó allí en época romana, en la parte de abajo, porque hay un cuadro. ¿Pero debajo de dónde? De la bajada que estoy diciendo del canal. No, pues el canal no baja. Esa bajada. ¿Esto que era un injerto al canal o un corte que le hicieron al canal para bajar el agua a la hora de ese? No. Nuestra opinión es que que es un reaprovechamiento del canal como camino, igual que lo tienes en las médulas, enfrente prácticamente del mirador, subiendo al mirador, tienes uno de los canales que viene, creo que es el C19, que viene de Santiago de Peñalba. Cuando llega a las médulas viene muy rectito y de repente tiene un camino que lo aprovecha como camino. Sí, bueno, pues anda, que no hay camino en la mano. No, si lo hemos investigado, pero lo digo es que es un carril moderno. No es canal eso. Abajo, si lo que se refiere es que hay labores al pie de la corona de Corporales, al pie de la corona de Corporales hay unas pequeñas labores que ya publicamos en el año 1988. En el libro de 1988 verá Galerías de Pedrosa, que son unas labores. En el 1988 verá las galerías de Pedrosa marcadas en el plano, en la zona que hay justo al oeste de Pedrosa y debajo de la corona de Corporales, que entonces, y que ahora todavía se ven algunos agujeros y se ve algún pequeño desmonte. Ahí explotaron el aluvión ya en época romana. Nada.
Javier, yo me voy a salir un poco de la guión. Mencionas, vamos, cuando la trayectoria, las instalaciones que han hecho en los poblados. Yo quisiera saber un poco sobre el tema de las necrópolis. Vamos a ver. Ese tema, ya que ha avanzado tanto en los estudios en general, a lo mejor es un tema que habéis investigado algo, pero no se ha publicado mucho, pero que ahí hay un yacimiento, no yacimiento físico, quiero decir un yacimiento de conocimiento, porque, por ejemplo, ahora hablabas de la malinología, de los estudios que se hacen ahora a nivel de laboratorio, ahí es un canal de trabajo impresionante. Sí, no, sí, en las médulas queda trabajo para hacer a los arqueólogos de aquí hasta el día del juicio final y media hora después. Que digo, o sea, no hay ningún problema. Hemos identificado unas necrópolis y las hemos publicado y las hemos dicho en varios libros. Por ejemplo, San Martín, en la necrópolis del Castro de Orellán, el llamado Castro de Orellán, que no es Castro, y que está al pie, la tierra se llama San Martín. Es muy común que las necrópolis estén sacralizadas en época posterior. Cementerio de Puente Domingo Flores está sobre una necrópolis romana. Por lo importante que de lo que es la población. Sí. Al lado, por eso yo creí que el muerto que excavaron recientemente en Pedreiras, cuando en su momento nos adquirió el último día de la campaña, yo dije, esto es un enterramiento, dejarlo, un enterramiento, pero yo creí que era de los inmediatamente posromanos. Porque al otro lado de la calera de las Pedreiras hay una necrópolis también que yo vi en su momento con tégula romana, o sea, con cubiertas hechas a base de tégulas. Hay más necrópolis, pero de todas las que conocemos lo hemos dicho. Lo que pasa es que no es fácil a veces conocer todas. Y estoy de acuerdo contigo en que sería un campo de investigación muy importante. Sobre todo a nivel antropológico. Claro, por supuesto. Sin duda alguna. El veterano de Voces, una de las pocas inscripciones encontradas en la zona, en la iglesia de Voces, ¿qué nos quiere decir? Pues es una lápida. Es la lápida del veterano para él y para su familia. Eso quiere decir que muy posiblemente junto al lado de la iglesia de Voces o debajo de la iglesia de Voces hay una necrópolis romana, porque la inscripción está reutilizada en la propia pavimentación de la iglesia. Y esto también es patrimonio de la humanidad. También es patrimonio de la humanidad, con todo, vamos, como no hay ningún otro, sin duda alguna. Pues esperemos que también se vaya cambiando. Sí. Lo que pasa es que es tanto la labor que se puede hacer, y mira, yo suelo trabajar con equipos muy amplios, pero, chicos, no, además hay que dejar. Yo espero que lo que se diga dentro de 20 años sea muy distinto a lo que estoy contando yo ahora, porque creo en el progreso de la humanidad. Es una convicción propia. Yo sé que lo que yo estoy diciendo va a ser superado con seguridad total y absoluta. Creo que está al fondo, perdonad porque lo refleja y siempre son Javier, yo quería que me hablaras una cosa, porque, bueno, he visto como días 2 o 3 veces, él dice que él no es el autor del proyecto, que él solo expone, que esto es una empresa, que él no tiene nada que ver ahí. Hoy nos ha dicho que le han cambiado el PowerPoint de Carocero, que está bien cargado, se va a ir cambiando también. Le voy a preguntar, ¿una zona arqueológica necesita que esté declarada como zona arqueológica para que no se deteriore, o para que no la exponen, o simplemente por el hecho de ser zona arqueológica? O sea, que esté reconocida por todo el mundo, o sea, por la sociedad, por los mismos políticos, como zona arqueológica, pero que no se quede tirada como tal, o sea, que no esté pasada a papel, sino como zona arqueológica, darle eso a que se pueda exponer. No sé si me explico. Sí, te explican un poco, creo que entiendo lo que quieres decir. Evidentemente, lo ideal y lo idóneo es que las zonas arqueológicas que se quieran proteger por su interés sean declaradas como los bienes de interés cultural. Eso es lo que dicen las diversas desde la ley de 1985 sobre el patrimonio histórico español y todas las leyes
subsidiarias y autonómicas y todo, ampliaciones que han salido, van por ese camino de declaración de aquello que tenga un interés relevante. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente si alguien en principio, de forma consciente, atenta contra cualquier tipo de yacimiento y lo hace de forma consciente y es pillado infraganti, puede ser incluso sancionado. ¿Qué ocurre? Que échale guindas al pavo, que dice el otro. A ver quién pilla a alguien si una zona no está claramente señalizada, protegida y definida como tal en un acto de expolio. Hay, aquí no tanto, quizás en tanto esto donde ha sido más común ha sido en todo el sur de la península ibérica y este de la península ibérica, ha habido multitud de juicios en los cuales, después de haber incluso la autoridad correspondiente, quienes sean, después de haber prácticamente pillado infraganti a una persona expoliando un yacimiento, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, el yacimiento de Cogotas, que pillaron infraganti a una persona que yo conozco perfectamente, pues no lo pudieron condenar, porque se escudó en que él no conocía que eso era una necrópolis vinculada al yacimiento de Cogotas, y no pudieron hacer nada con él. Es decir, lo idóneo y lo normal es que se declaren como bienes de interés cultural. Ahora bien, hay otras disposiciones legales en el resto de Europa, un poquito más avanzadas, que exigen a los propios responsables del territorio tener un control claro y preciso de su riqueza arqueológica. Digamos que no está en ese nivel nuestra legislación actual. No está en ese nivel y es más, estamos en parte retrocediendo porque ahora con la declaración responsable que han sacado muchas autonomías, incluso haciendo una declaración responsable diciendo que él sabe que no hay nada, pues ya se libra de todo. Bien, esto no lo dices tú, lo digo yo entiendo que la Junta de Castilla y León está expropiando el patrimonio arqueológico del León. En este concreto riqueza. Escucha, quiero hacer otra pregunta. Yo no sé si sabrás de un señor de patrimonio cultural de Castilla y León, responsable de la provincia de León, que tuvo una entrevista con nosotros en Menta y vino a decirnos que no se hubieran declarado los canales y que todo este proyecto de Roberto Matías, que él dice que no es suyo, él como hizo el temporal, vino a decirnos que se había llevado a efecto por culpa del CSIC, que se había hecho un encargo en su día y que no lo habías presentado en plazo. Bien, entonces eso nos lo contó a nosotros. También me lo contó a mí. Vale, o sea, nosotros no nos estamos inventando. No, es el responsable de la Fundación de Patrimonio Natural. Bueno, sí, es Eduardo Álvarez, concretamente. Bien. También me lo dijo a mí, vamos. Este señor se indignó muchísimo cuando estamos aquí, lo que nos había contado, se indignó muchísimo, y nos dijo que nosotros nos iba a denunciar. Eso decimos que nos iba a denunciar porque no teníamos que hablar de él, una cosa que nos había contado. Bien, yo te quiero decir una cosa. Yo no entiendo cómo la Junta puede pedir al CSIC que haga un trabajo para declarar una zona aquí y de repente esté encargando a otra gente, como el caso de Calleja, todos sabemos que es un verdadero de la Junta de Castilla y León, esté encargando a que Calleja haga un programa que se dedique a pasar en bicicleta, ojo, en bicicletas para superprofesionales, porque pasar en bicicleta por los canales no está al alcance de cualquiera. O sea, que no es una labor turística abierta a todo el mundo, es una labor turística abierta a cual. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que están encargando a la Junta, o sea, que tiene que pagar, encargue a otra gente que derrumbe todo lo del CSIC y que reviente el patrimonio cultural o arqueológico de la provincia de León a eso? Entonces, esto no tiene que ver con mi comunicación, es una apreciación mía. Y bueno, es una apreciación mía que está respaldada porque en Documenta estamos en contra de los eólicos, los modelos eólicos para la producción de energía y la extensión del paisaje. Yo me hago una trabajo mental, como decimos aquí en el Pietro. Si la Junta no estaba pretendiendo que en un momento determinado todos esos montes
se llenen de eólicos y al no tener una declaración de BIC ni ser de zona arqueológica ni ser nada, como ha dicho Roberto Macías, no está declarado zona arqueológica, aquello puede ir cualquiera y hacer su campo usuario. Tú nos has demostrado que en la certificación nos está demostrando que es una zona arqueológica, lo que nos está marcando, nos está leyendo, nos está diciendo lo que ha pasado ahí a través de los años, de los siglos, y sin embargo, con esta pretensión de la Junta, yo creo, no entiendo que es un poco, si la Junta decide no hacer su patrimonio, no solicitar patrimonio de ese abril, entiendo que también para que llega a ser patrimonio de la humanidad queda descartado totalmente. Y entiendo que una vez que eso se puede llenar todos los tubos sacrianos, sobre todo para el lado de Cabrera, se puede llenar de parques eólicos, ¿no? Digo, te estoy haciendo una pregunta. En alto. En alto, eso es. Bueno, bien. Me alegro mucho de preguntar en alto. Nosotros ya en 1992, como he expuesto, antes de la declaración de Patrimonio Mundial, dijimos que se declarase PIC toda la red, más de lo que hemos propuesto ahora. Más 70.000 hectáreas. ¿Sabe lo que nos dijeron? Que queríamos declarar bien de interés cultural la mitad de la provincia de León. Pero ya lo hicimos en 1992. O sea, a mí que no me digan que es que nosotros no hemos querido declarar los canales. Que está ahí, bueno, lo tengo en el coche, el libro. El libro que editamos y mandamos a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Cultura. Todavía no estaban poco menos que estipulados las condiciones para el patrimonio mundial. Pero evidentemente, si se quiere que sea patrimonio mundial, hay que respetar, pero vamos, de forma pulcra, y caiga quien caiga, la autenticidad de los canales y de toda la red hidráulica. Hay que respetarla, porque si no nos va a pasar como la Catedral de León, que como está construida en parte en el siglo XIX, no quieren que sea patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque tenemos en las médulas en las médulas y en todos los canales de la red hidráulica de las médulas, tenemos un patrimonio único en la península ibérica y en el Imperio Romano, único, superior los canales al trazado de los canales de la red hidráulica, de los acueductos de la red hidráulica de Roma, único, y hay que respetarlo de una forma pulcrísima, tentándose los machos muy muchos antes de hacer nada. Mira, perdona, hablando de lo de antes, te voy a leer que acabamos de pasar. El artículo 46 de la Constitución Española. Perdón un segundito, pero concretamos un momentito. Vale. Los poderes públicos garantizarán la conservación y gobernanza del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, la ley penal sancionará los atentados sobre Bueno, recordamos que hacemos un pequeño resumen, ahora tenemos la parada para comer, todo el mundo está invitado, en el mismo sitio donde hemos tomado café, ahí en la Barbacana, han preparado aquí desde guías y desde Barbacana y desde el Bar de Compostilla han preparado un picoteo, al que insisto, todo el mundo está invitado a estar allí. Retomamos, si no recuerdo mal, a las 4, nuevamente. A las 4 comenzamos con la presentación del libro de Manuel Blanco, de Cannabis, y después tendremos a José María y a Noelia, y por último la mesa redonda, donde podremos entrar también un poco más en toda esta parte del bien de interés cultural y demás, y con ya representantes de las administraciones. Así que, gracias.